Buenos días chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financiera a los 40. Vamos a ver qué va a hacer Bitcoin esta semana, la previsión de Bitcoin, vamos a ver cómo va a rebotar y para arriba. Vamos allá. Ahora mismo están habiendo, fíjate, estas caídas, buenas rebajas, buenas oportunidades de compra, pero vamos a ver si es el momento de entrar, si tenemos que esperarnos un poquitín más o el precio va a caer más. Pues bien, para ello empezamos, como siempre, con temporalidades mayores. Nos vamos a semanal. ¿Y qué vemos en semanal? Pues en semanal nosotros lo que vemos es que el precio de Bitcoin seguimos dentro de este canal alcista, que ya sabéis que la probabilidad mayor es de que acabe rompiendo a la baja, y cuando rompa la baja, recordaros que ya os he comentado más de una vez, cuando eso ocurra, se acabó. Quiere decir que Bitcoin habrá hecho su máximo histórico y se acabó. Entonces, ahora Bitcoin ha decidido estar en un momento importante. ¿Cuál es ese momento importante? Luego en diario lo veremos más de cerca. Si nosotros nos fijamos aquí en el RSI, vemos que el RSI ya nos está indicando divergencia. ¿Esto qué quiere decir? El precio sube y el indicador baja. Esto quiere decir que tarde o temprano para abajo y para abajo. Pero nosotros sabemos que cuando Bitcoin o una criptomoneda en semanal hace sus ATH, sus máximos, los hace siempre en divergencia. Entonces, la pregunta es, ¿esto de aquí ya es el máximo histórico? No, porque ha hecho un siguiente máximo histórico, que es este. ¿Este de aquí es el máximo histórico? Esto es lo que tenemos que ver más a fondo. Dentro de este canal que hemos dibujado aquí en semanal, podemos dibujar otro canal, otra línea de soporte que es importante. Yo, por ejemplo, yo acabo de hacer ahora una entrada. Y ahora verás por qué he hecho esa entrada, te lo mostraré ahora luego en el gráfico de 4 horas. Ahí donde estamos jugando el partido a corto plazo. Nosotros ahora vemos que Bitcoin está respetando esta línea de soporte. Mientras respete esta línea de soporte, que por aquí arriba más o menos pasa sobre los 110.000, el precio no caerá a la parte baja de este canal, que son los 100.000. Entonces, ahora el partido está ahí, está en un momento clave. Si lo rompe, iremos a la parte baja. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué figura tenemos? Tenemos un hombro, cabeza, hombro. Y con este hombro, cabeza, hombro, si lo rompe a la baja, romperemos el ancho de la cabeza, y el ancho de la cabeza nos llevará a la parte baja de este canal, que son más o menos los 100.000. Entonces, previsión comparando con lo que hizo. Ahora que estamos aquí en semanal, vamos a aprovechar y vamos a ver qué hizo Bitcoin en septiembre del año pasado, porque sabemos que la historia nos dice, la historia está para mirarla y no repetirla y aprender de los errores o aprovechar esa información. La historia nos está diciendo que los septiembres cae el precio de Bitcoin y octubre y noviembre sube. Pero la historia también nos decía que agosto alcista y agosto ha sido bajista. Entonces, si nosotros aquí en semanal vamos a ver qué hizo en septiembre del 2024, vámonos a septiembre del 2024, vamos a hacer zoom y nos vamos a septiembre del 2024. Septiembre del 2024, aquí. Vemos, me he pasado de frenada, me he ido al 2023, aquí, septiembre del 2024. Aquí, septiembre del 2024. Y lo vamos a poner en, bueno, vamos a dejarlo en semanal. En septiembre del 2024 vemos que hubo la semana de agosto
cayó el precio y luego ya subió. Estas caídas que vemos aquí, si lo ponemos en diario vamos a ver las famosas caídas de septiembre. A ver, vámonos para atrás, mayo, febrero. Aquí tenemos las famosas caídas de septiembre. Vemos que desde este punto de aquí, del 26 de agosto hasta el 6 de septiembre, ¿cuánto cayó el precio? Un 20%. Y luego a final de mes volvió a caer otro poquito. ¿Y cuánto cayó? Un 11%. Es decir, nosotros ahora en septiembre podríamos ver caídas entre un 10 y un 20%. Es decir, si lo miramos en los últimos años, en mensual, podemos ver que en septiembre han habido caídas de entre un 15 y un 30%. Entonces, estas caídas que vemos ahora, y ahora aprovechamos para verlo en diario, estas caídas son lo normal, son el último retroceso, limpian el mercado para subir octubre y noviembre limpios. ¿Hasta cuánto va a caer? ¿Hasta cuánto van a hacer caer el precio? Pues si nosotros miramos lo que hemos visto en semanal y ahora lo vemos igual en diario, que estamos el mismo patrón fíjate, de hombro, cabeza y hombro, ¿hasta cuándo lo van a tumbar el precio? ¿Hasta cuándo lo van a tirar? Pues este precio lo van a tumbar, lo van a tirar hasta lo que ellos quieran. Quiere decir, si esto es suficiente o hay que tumbarlo más. Si sacamos la regla de el porcentaje, nosotros vemos que desde estos últimos aquí, de 123 hasta aquí, hasta esta línea de aquí, ya ha caído el 10. Entonces, si esta caída es de un 10, es una caída suficiente. Que la caída en vez de un 10 quieren que baje hasta abajo del canal, pues será la caída del 20. Entonces, yo adivino no soy, pero sí sé que esta caída puede ser el punto de rebote. Por eso yo ahora, cuando te muestre en gráfico de 4 horas, te voy a mostrar, porque para mí estamos ya en zona de entrada en Bitcoin. ¿En diario? No, en diario no me está dando entrada, porque vemos que le queda todavía por caer. ¿En semanal? En semanal no, pero si bajamos en 4 horas, que el gráfico de 4 horas es un gráfico que nos mide muy bien lo que va a hacer en los próximos días, en la próxima semana, si yo me vengo aquí a 4 horas, fíjate que veo. Borro líneas, borro todo y verás cómo aquí está la clave del partido. Si yo miro el RSI, veo que el RSI ya ha llegado a zonas de sobreventa. Eso quiere decir que el RSI va a rebotar. Si me fijo en el pasado, sin mirar mucho más atrás, fíjate que hizo aquí el precio. Aquí hizo el RSI, en agosto hizo un doble suelo y para arriba. Esta es la figura que te estoy mostrando en la miniatura del principio, porque este es el movimiento que puede replicar. Cuando hizo doble suelo y para arriba, este doble suelo y para arriba, después de hacer el doble suelo, hubo un tiempo, esta zona de aquí, donde, a ver, te lo marco, hubo esta zona de aquí, donde el precio siguió cayendo y el RSI ya estaba subiendo. Es decir, aquí había una divergencia. Quiere decir que el doble suelo que nos marcó aquí, la primera señal nos la dio el 19 de agosto. La primera señal nos la dio aquí arriba, el 18 de agosto. El segundo toque del doble suelo nos lo dio el 25 de agosto. ¿El 25 de agosto ya cogió el precio y subió para arriba? No. Siguió desde el 25 de agosto hasta aquí, hasta el 29 de agosto, es decir, 4 o 5 días más, y entonces 29 de agosto, 1 de septiembre, pim pam, otro doble suelo, esta vez en el precio y para arriba. Entonces, ¿dónde estamos ahora?
ahora estamos en esta situación de aquí, donde el RSI en 4 horas nos está dando entrada. Una entrada que nos está dando con una diferencia con agosto. ¿Cuál es la diferencia? Ahora no tenemos este doble suelo, pero sí que el RSI se ha pasado más de frenada. ¿Qué quiere decir que se ha pasado más de frenada? Quiere decir que en agosto tímidamente bajamos de 30 puntos, llegamos ahí a 28,17 y en cambio ahora, justo cuando estoy grabando el vídeo a las 9:20 de la mañana, porque estamos ya en 20,48 puntos. Es decir, nos hemos pasado más de frenada. Si se pasa más de frenada, a lo mejor no hace doble suelo y simplemente hace un suelo simple. Entonces, una vez que sabemos esto, yo ahora voy a mirar dónde están las resistencias y los soportes para ver si es momento de entrar o todavía le queda recorrido para caer. Entonces, yo veo que aquí tenía esta zona de aquí, que esto eran antes resistencias, aquí toques, pac, 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 y que yo veo que aquí es donde ahora se ha pasado de frenada y estamos, digamos, si tomamos esta parte de aquí, que la podíamos tomar, estamos aquí. Entonces, mientras el precio esté aquí, para mí es inoperable. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que ver claramente si el precio decide vuelvo otra vez para arriba o voy a caer más y voy a caer otra vez a la zona esta de aquí de los 108, que es esta zona de aquí. Aquí tenemos este doble suelo y para arriba. Entonces, ¿esta es la caída grande? Sí, es la caída grande importante, pero no quiere decir que sea la última caída y no quiere decir que ahora la siguiente vela ya te vaya a hacer una vela verde y nos vayamos a los 122.000. O que te vaya a hacer ahora una vela roja y nos vayamos a los 108.000. Pero sí sé que estamos ya en el movimiento, en los últimos coletazos del movimiento. Pero yo para entrar y reincorporarme, habrá quien pueda decir, mira, pues yo de 122 ahora compro 112, pues ya está. He comprado en rebajas. Y tú puedes decir, he comprado en rebajas. Pero habrá quien diga, no, yo no quiero comprar todavía porque quiero esperar caídas más profundas, caídas que van a los 108.000. Si trazo otra línea de soporte aquí, que es esta, aquí hemos visto que fíjate que cuando han confluido esta con esta, ¿qué ha hecho el precio? Ahí tenía que decidir si para arriba o para abajo y patapam. Ha decidido irse para abajo. Y en ese ha decidido irse para abajo, ahora tenemos que ver este resultado. Si nos fijamos, si podíamos mirarlo lo que hemos visto en septiembre del año pasado. Pero, perdón, podemos mirarlo en agosto, lo que hizo, pero podemos quedarnos con este patrón de aquí que nosotros vemos. Desde que hace suelo el precio, que lo hace el 29 de agosto, hasta que despega, pasan unas horas. Pasan casi 48 horas. Entonces, este movimiento de despegue tenemos que ver cómo acaba. Y ir viendo las siguientes velas, cómo se van dibujando, si consideramos que esto ya es una vela martillo de reversión o no. Es un movimiento que todavía puede seguir cayendo. Así a cortito plazo, importante, esta media hora que falta hasta las 10 para cerrar esta vela, es importante que cierre así, con una vela martillo, que no cierre como cerró esta. Fíjate, cuando cierra así, te voy a ponerla más de cerca, cuando cierra así, no es una vela martillo de reversión. No tiene
mecha por la parte de abajo y esto quiere decir que sigo cayendo. Luego te hace una pequeña vela martillo, pero que es como de chichinabo, sin fuerza suficiente. Y luego fíjate, otra que esa ya sí que es la que marcó el suelo. Entonces, ahora estamos ante ese escenario, donde alguien, si te precipitas y entras, bueno, has entrado con un descuento. Si yo ahora cogiera y entrara ahora, pues estoy entrando con un descuento del 4,45 sobre máximo después de que el precio haya caído un 5. Ahora bien, si yo estoy esperando la caída esa del 10% o del 15% o del 20%, pues la primera parada sería allá abajo en los 108.000. Eso es sobre un 10% de caída. Y si no, mírate el principio del vídeo, recuérdalo, donde el semanal nos estaba dando entradas sobre más abajo en ese canal. Entonces, este es en el momento en el que estamos. Si lo miramos en una hora, porque para ver si el precio ya está queriendo subir, mira, en una hora todavía no se ha dado la vuelta, todavía no ha frenado esa caída. Es como está aquí el precio y está cayendo, está cayendo, está cayendo, ha tocado aquí, esto parece que quiere seguir cayendo y todavía no hay velas verdes contundentes de decir, venga, sí, que me voy para arriba. Entonces, ahora va a seguir cayendo y esperemos que el RSI vuelva a entrar por encima de 30, aquí tener velas verdes para decir sí, se acabó la caída y vamos subiendo. Pero mientras esto no suceda, el precio, como está haciendo, sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo. Si nos vamos a 5 minutos para ver la sangría, en 5 minutos, este patrón parecido a este es el que tenemos que ver en una hora. Fíjate, ha caído y ya el RSI ya se ha estabilizado. En 5 minutos vemos que se ha estabilizado. Estos sí que pueden ser ya los suelos definitivos de momento. Y entonces con estos suelos definitivos ahora el precio ya puede querer seguir subiendo. Pero no es lo mismo, si tú ya sabes, no es lo mismo si haces scalping. Si haces scalping y entras a 5 minutos, te está dando entrada. Si estás en una hora, todavía no, en 4 horas todavía no, y en diario todavía no. Entonces, depende del tipo de trading que tú hagas, pues tendrás que ver si te da entrada, si no te da entrada, si esperas, si no esperas, porque aquí si tú entras en 5 minutos, como tú sabes que en una hora lo tienes en contra y como tú sabes que bueno, no en contra, sino que todavía en una hora no se ha definido y en 4 horas todavía no se ha definido, pues tú sabes que esta entrada que tú hagas ahora aquí en 5 minutos no te va a llevar el precio a los 122.000, sino que a lo mejor este precio, como mucho, te llega hasta aquí y cuando llega aquí, pues te sales y a otra cosa mariposa. Pero estos son temas diferentes. Ahora estamos viendo la predicción de Bitcoin más a largo plazo, más a la semana. Entonces, si comparamos lo que ha hecho Bitcoin, vamos a compararlo para ver qué han hecho la dominancia del USDT. Si yo tengo aquí la dominancia del USDT y lo miro en semanal, que ya te he dicho en los últimos vídeos que es donde se está jugando el partido, la dominancia del USDT, fíjate, lo tengo aquí dibujado, en esta dominancia del USDT. A cortito plazo vemos que esa vela verde, si eso rompe al alza, Bitcoin caerá, porque es inversamente proporcional. Y la otra línea, que es la que tenemos que ver, que es la de que ya está, que están, por eso te digo diciendo que estamos en los últimos coletazos del partido, es esto de aquí. Entonces, esto es lo que le queda, esto de aquí es lo que le queda a Bitcoin para marcar su ATH. Esto, ya está. Porque ya has visto que históricamente nunca ha roto esta línea de soporte. Nunca.
Y como es nunca, no tiene por qué romperla ahora. Y entonces esto lo que nos hará es que cuando Bitcoin se vaya, cuando esto se vaya para arriba, Bitcoin se irá para abajo. Entonces, si ahora hace esto y hace así y para aquí, pues este movimiento será el que lleve lo que hemos visto a Bitcoin a los 100.000. Y luego cuando llega a los 100.000, si cae de ese canal y hace así, se acabó. Se acabó, ya no va a haber ATH y se acabó la fiesta y llega el cripto invierno. Esto es lo que nos va a marcar el cripto invierno, cuando rompa esta línea al alza. Y esto de aquí pues sería posiblemente los subidones de final de año, octubre, noviembre. Pero entonces ahí es donde estamos, aquí es donde estamos. Entonces ahora tenemos que ver si esto se sigue aquí comprimiendo o tenemos un retroceso. Un retroceso donde nos lleve el precio a zonas de compra con descuento. Bien, te voy a mostrar un activo. Normalmente cuando me centro en Bitcoin, me centro solo en Bitcoin, pero te voy a mostrar un activo como es BNB, que es una que está aguantando muy bien. Fíjate cómo ha subido, ha marcado ATH, lo normal es que caiga, pero no quiere caer. ¿Y por qué te digo que no quiere caer? Porque si yo lo veo en 4 horas y marco esta línea, fíjate cómo podía venir a tocar hasta esta línea aquí, que estos son incluso por debajo de los 1000, y no ha querido tocar por debajo de los 1000, sino que estamos ahí arriba con ganas de aguantar. Entonces, si BNB tiene ganas de aguantar, puede ser una pista de que el mercado quiere aguantar, el mercado no quiere caer. Si miramos Ethereum, pues Ethereum le pasa más o menos lo mismo. Ethereum ha caído, pero fíjate, ha aguantado hasta aquí. Ha aguantado. Tenemos aquí este banderín y luego un canal donde lleva lateralizando Bitcoin desde más o menos los 4.000 a los 4.800. Entonces, ha caído, ha marcado un mechazo. Entonces, este mechazo que puede ser el mechazo de tocamos y para arriba, este de tocamos y para arriba, tanto BNB como Ethereum nos están dando pistas de que tienen que aguantar sí o sí estas caídas. Si no aguantan sí o sí estas caídas, van a tener caídas muy grandes. En este caso, Ethereum nos vendríamos aquí abajo a los 3.400, 3.300 y BNB, si cae de ahí, también tendríamos caídas grandes hasta los 850. Entonces, por este motivo de que como muchas veces el mercado va bastante al unísono como fuente ovejuna, todos a una, quiere decir, si Bitcoin cae, las altcoins caen más. Pero en este caso Bitcoin ha caído un 2, Ethereum ha caído el doble y ahora están en momentos clave, en momentos críticos, en momentos, fíjate, Ethereum como está en estos momentos críticos de soportes. Si pierde esos soportes va a tener caídas grandes. Si las altcoins, si Ethereum en este caso cae de aquí, cuenta que Bitcoin la acompañará y se irá a los 108, si no a los 100. Entonces, esto que está todo relacionado, tanto el Bitcoin con el mundo cripto, y bueno, el miércoles ya profundizaremos más en las altcoins y miraremos la dominancia de Bitcoin. Pero para que veas en el punto que estamos, donde ahora es importante en las siguientes horas ver si este doble suelo que vemos aquí, hace que de aquí el precio de Bitcoin siga subiendo o todavía va a hacer como en agosto lo que hemos visto y va a hacer una divergencia y todavía le queda caer un poco más. Pero bueno, este es el escenario que tenemos para Bitcoin. Espero que te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.